Vamos ahora a ver cómo podemos solucionar todos los problemas que mediante el estudio del fondo de maniobra y las ratios financieras hemos detectado anteriormente. Vamos a entrar por fin en las soluciones a los problemas financieros que pueda tener mi empresa. Y el primer problema que nos podemos encontrar es un problema de exceso de liquidez o exceso de solvencia. Es un problema que nos encontraremos cuando los ratios de disponibilidad, tesorería y liquidez estén por encima de los valores óptimos, disponibilidad por encima de 0,4, tesorería por encima de 1,2, liquidez por encima de 1,8. Esto será un problema de exceso de liquidez y luego un exceso de solvencia cuando el ratio de solvencia esté por encima de 1. ¿Cómo se solucionan estos problemas? Pues se solucionan todos del mismo modo, analizando mis activos y buscando cómo puedo obtener de ellos una mayor rentabilidad. Es decir, buscar una mayor rentabilidad para mis activos. Si estoy hablando de disponibilidad, buscar una mayor rentabilidad para el dinero de mi caja y del banco. Si estoy hablando de tesorería, buscar una mayor rentabilidad para mis activos más líquidos. Si estoy hablando de liquidez, buscar una mayor rentabilidad para mis activos del activo corriente. Y si estoy hablando de solvencia, buscar una mayor rentabilidad para todos mis activos en general. Veamos ahora cómo podemos afrontar en nuestra empresa un déficit de liquidez. Y en este caso un déficit de liquidez absoluto, es decir, es un déficit de liquidez en donde nos encontramos con una ratio de liquidez por debajo de los valores óptimos de 1,5, posiblemente, aunque no necesariamente, con un fondo de maniobra negativo, si esta ratio está por debajo de 1, y nos encontramos con una ratio de tesorería por debajo de 0,8 y, ¿por qué no?, quizás también con un ratio de disponibilidad por debajo de 0,3, aunque no es necesario que se den todo. Es decir, podemos decir que tenemos un déficit de liquidez simplemente solo cuando este ratio de liquidez está por debajo de 1,5. Ahora bien, ¿cómo solucionamos este problema de liquidez? Pues si tenemos un problema de liquidez en donde tenemos una ratio de liquidez deficitaria y una ratio de tesorería deficitaria, hay 4 soluciones que nos pueden ayudar. Son 4 soluciones que me gustaría poner este 4 entre comillas porque en el fondo son 3, que son estas 3 primeras que explicaremos. Después hay una cuarta que se da como solución, pero en el fondo no es una solución, es simplemente un alargar el problema, es decir, es un darnos tiempo, es un coger aire. Por tanto, nos encontramos ante una situación como la de este balance, en donde tengo un pasivo corriente, unas deudas a corto plazo, un exigible a corto plazo mayor que mi activo corriente. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar, lo primero que se nos ocurriría sería poner la lupa en el activo no corriente, en las inversiones a largo plazo, y buscar activos improductivos. Activos improductivos son activos o bien que funcionen mal, o bien activos que funcionan muy bien, pero para mi actividad económica ahora no son necesarias. Por ejemplo, yo en mi empresa en su día pude comprar una máquina muy buena que haga un tipo de cosas y que funcione muy bien y no tenga mucho tiempo, pero yo he diversificado en mi negocio, ha cogido mi otra línea de negocio mucho peso y esa máquina que es muy buena y muy nueva y que para otra empresa sería muy interesante, para mí no es necesaria, para mí es improductiva. Si yo vendo esa máquina, fijaos que adelgazo el activo no corriente, consigo engordar el activo corriente y empiezo a solucionar los problemas de tensiones de liquidez que pueda tener. Esta máquina la puedo vender y la puedo vender sin cobrarla del todo, aumentaría mi realizable, la puedo vender y cobrar al contado, aumentaría mi disponible. Buscar activos improductivos y venderlos. El primer punto, la primera solución que puedo encontrar ante un problema de déficit de liquidez. La segunda solución es una solución que buscaremos siempre que tengamos problemas de liquidez, que es coger el teléfono y empezar a llamar a mis proveedores más próximos. A mis proveedores más próximos me refiero a exigibilidad en el tiempo, aquel proveedor al que tengo que devolverle algo dentro de poco y ahora no tengo liquidez para ello, pero considero que en un futuro sí, y pedirles que si por favor me pueden retrasar el pago de esa deuda.
A esto se le llama renegociar la deuda, pasar deuda de corto plazo a largo plazo, pasar pasivo corriente, adelgazar el pasivo corriente y pasarlo al pasivo no corriente. Una tercera solución podría ser endeudarme a largo plazo. ¿Por qué? Porque si me endeudo a largo plazo, fijaos que estoy engordando el activo corriente, estoy ganando liquidez inmediata, estoy ganando disponible y las deudas a corto plazo siguen siendo las mismas. Y lo que engroso, lo que engordo es el pasivo no corriente, las deudas a largo. Claro, de saber que dentro de un año quizás me encuentro con el mismo problema, porque este pasivo no corriente pasará a ser dentro de un año o de 2 o de 3 pasivo corriente y tendré más exigible a corto plazo. La cuarta solución, entre comillas, que ya hemos dicho que no es una solución, sino que es un coger aire, es endeudarme a corto. Si me endeudo a corto, lo que hago es aumentar mi pasivo corriente y aumentar mi activo corriente. Mi fondo de maniobra sigue siendo exactamente el mismo. Seguiré teniendo un problema de liquidez, pero lo que está claro es que a lo mejor ese crédito que he pedido a corto plazo lo tendré que devolver en 6 meses y yo a día de hoy tengo dinero para poder hacer frente a esa deuda que a lo mejor tengo mañana. No me va a solucionar mis problemas en la empresa, pero me va a dar aire para seguir viviendo y para que si mi empresa tiene un buen funcionamiento y una buena actividad, pueda quizás saltar a solucionar esos problemas de liquidez y más adelante poder encontrarse en una situación más estable, en una situación más cómoda. Claro que me puedo encontrar también con un problema de liquidez, pero un problema de liquidez que no se vea tan fácilmente, porque es un problema de liquidez en donde puedo tener un fondo de maniobra positivo, en donde puedo obtener una ratio de liquidez adecuada y suficiente, pero que luego estudie el ratio de tesorería y sea un ratio de tesorería deficitario, menor a 0,8, o que estudie el ratio de disponibilidad y sea un ratio de disponibilidad deficitario también, menor a 0,3. ¿Por qué? Porque me encuentro en esta situación. Es una situación en donde podéis observar que tengo un fondo de maniobra positivo y amplio, pero que la estructura de mi activo corriente está fundamentalmente formada por existencias. Es una empresa que aparentemente no va a tener problemas de liquidez, pero que cuando ponemos la lupa en el activo corriente, vemos que casi en su totalidad está formado por existencias. Y que con el realizable y el disponible apenas puedo cubrir 1/3 de la deuda a corto plazo de la empresa, y eso es un problema. ¿Hace falta que venda activos improductivos, que renegocie la deuda, que pida un crédito a corto o que me endeude a largo? Pues hombre, esto solucionaría parte de nuestro problema, pero antes de entrar a estas 4 soluciones que hemos visto anteriormente, hay una muy sencilla y muy básica, que es buscar la forma de vender más, buscar la forma de pasar existencias a realizable y existencias a disponible. ¿Cómo? Mediante descuentos, mediante promociones, mediante imaginación al poder, vender más, aumentar la rotación, conseguir más actividad económica, porque mi problema de liquidez viene dado porque tengo un stock de existencias excesivo. Pasamos ahora a analizar qué podemos hacer en nuestra empresa cuando nos encontramos con un problema de solvencia, con un déficit de solvencia. Diremos que tengo ciertos problemas de solvencia cuando mi ratio de solvencia o ratio de garantía está por debajo de 1,7 o por debajo de 1,5. Que yo tenga problemas de solvencia no significa que esté en la quiebra. Que esté en quiebra es cuando mi solvencia es menor que 1, y evidentemente eso es un problema mucho más grave. Pero cuando yo empiezo a tener un ratio de solvencia menor a 1,7, menor a 1,5, cuando mi ratio de solvencia todavía es mayor que 1, pero se acerca peligrosamente a ese 1, significa que puedo hacer frente a todas mis deudas con todo mi activo, pero de forma muy justa. Y que si mi empresa empieza a tener más y más problemas, esta deuda puede seguir creciendo, mi patrimonio neto puede seguir descapitalizándose y puedo llegar a la situación que hablábamos antes de quiebra técnica, en donde mi deuda total supera todo mi activo, mi patrimonio neto es negativo y entonces sí que soy insolvente. ¿Qué hacer ante ese problema de déficit de solvencia para no llegar a mi insolvencia absoluta? Pues podemos hacer 3 cosas. En primer lugar, buscar nuevos inversores, buscar gente de fuera de la empresa que pueda meterse dentro de la empresa y que pueda aumentar el patrimonio neto para así reducir la proporción de deuda que hay en mi estructura financiera. Necesitamos, y esto va para los del español, un Mr. Chen que venga y que meta capital en el patrimonio neto, que sanee la empresa y volver a empezar.
Esto tiene de positivo que cuando entran nuevos inversores entra nuevo dinero, refinancio la empresa, crezco, vuelvo a empezar, soy estable. Ahora bien, como accionista pierdo poder de decisión. Fijaos que cuando entran nuevos inversores yo pierdo porcentaje de peso en la empresa, pierdo poder de decisión dentro de mi compañía. En segundo lugar, otra forma de intentar hacer frente a esos problemas de solvencia, lo que pasa es que es una forma que es complicada y con la que se nos viene ahora después del coronavirus todavía más, es buscar ayuda de las administraciones públicas, buscar subvenciones, porque sabéis que las subvenciones van directas a los fondos propios, al patrimonio neto de la empresa. En tercer lugar, la siguiente forma de poder solucionar este problema de insolvencia sería titularizar la deuda. ¿Titularizar la deuda qué significa? Significa coger deuda que tenga por aquí e intentar convencer a mis acreedores de que es positivo cambiar esta deuda por acciones, convertir mi deuda en patrimonio neto, convertir mi deuda en acciones. Yo pierdo peso, evidentemente, pierdo poder, pero reduzco la deuda, engroso mi patrimonio neto y estoy en una situación financiera más cómoda y estoy evitando ese riesgo de insolvencia en el que me encuentro cuando estoy en esta situación.